Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nuevamente, pues estamos siguiendo estos ejercicios que estamos realizando para visibilizar las diferentes acciones que en el ámbito de la medicina tradicional se está haciendo en diferentes entes gubernamentales y que tienen un importante impacto en la sociedad mexicana. Y bueno, pues hoy es un gusto estar aquí en el herbario de plantas medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues muchas gracias, maestro Santiago Xolalpa Molina, por aceptar la invitación a participar. Y pues comentamos que este es un ejercicio pues para la población en general, pero también para el personal médico, sobre todo pues que se está incorporando a los diferentes servicios, que de alguna manera no tiene el acercamiento suficiente a diferentes prácticas terapéuticas, conocimientos médicos, pues que se han gestado en otras culturas, sobre todo en un país como México, que pues hasta la fecha se reconocen 68 pueblos con sus diferentes lenguas, tomando en cuenta pues las variantes dialectales, 365, y agradecer que nos haya recibido. Primeramente, pues quisiera preguntarle quién es el maestro Santiago Xolalpa, cuál es su profesión y cómo es que ahora está aquí al frente y es el curador de este herbario. Pues primeramente muchas gracias por visitarnos aquí en el herbario de plantas medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, nuestra formación como estudiantes fue con biología. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, estudié biología en general y ya posteriormente hicimos una maestría en biología también en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con la especialidad ya en etnobotánica, que es este estudio del recurso vegetal, de la manera en que el recurso vegetal es utilizado por los distintos grupos humanos que en general habitan nuestro país y el mundo en general, ¿no? Entonces nuestra formación primero fue en biología general y después ya especializarnos en etnobotánica de plantas medicinales. Y aquí en el herbario, bueno, yo llegué como estudiante hace muchos años ya, con la maestra Abigail Aguilar Conteras, que fue jefa del herbario y curadora durante muchos años. Y ya a partir del 2017, que ella decide jubilarse, es como nos hacemos cargo ya de la curaduría del herbario. Entonces, realmente tenemos poco tiempo, pero continuando con ese trabajo que ella implementó aquí en el instituto de desarrollar una colección de plantas medicinales que estuviese al servicio, obviamente, tanto del derecho ambiente del instituto como del área de investigación y de las áreas clínicas también, porque, bueno, aparte de lo que hacemos, como vamos a hablar más adelante, de lo que es en sí un herbario, también damos este servicio a, por ejemplo, áreas toxicológicas en cuanto a la identificación de plantas. Entonces es un área muy importante para nosotros, ¿no?, al estar en una institución de salud pública. ¿Usted es originario aquí de la Ciudad de México, de algún pueblo? Sí, yo soy originario aquí de la Ciudad de México, particularmente de Tulyehualco, Xochimilco. Por eso un poco es un área donde se ha conservado muchos de los apellidos todavía de ascendencia náhuatl. Es creo que de las pocas zonas en el país donde esto sucedió, que se asignaron nombres náhuatl como apellido de las personas originarias de esta zona, ¿no? Es algo que se ha preservado. Entonces soy originario de ahí, aunque bueno, digamos mi historia personal más bien soy medio de ahí porque mi mamá es de Durango, entonces tengo esta ascendencia también del centro norte del país, combinada con aquí con la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues efectivamente mencionaba hace un momento del herbario, ¿no? Sabemos que a veces tenemos la concepción, ¿no?, de llegar a un lugar verdoso, un lugar con vegetación viva, pero en sí, para usted, ¿qué es un herbario? Sí, el herbario va a ser, en términos generales, una colección de plantas secas. Precisamente a diferencia de un jardín botánico donde vamos a encontrar las plantas en vivo, en el herbario vamos a encontrar partes representativas de estas plantas ya en seco, y nuestro material de trabajo son los ejemplares de herbario, que son cartulinas blancas donde está esta parte representativa de la planta adherida. Pueden utilizar distintas técnicas para conservar el material ahí, con su información de campo.
Entonces, en general, estos serían los herbarios, estas colecciones de plantas secas que sirven un poco como memoria del recurso vegetal que existe, ya sea en una zona pequeña, una región, un estado o un país o regiones mayores, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a poder encontrar en un mismo lugar representadas las plantas que crecen en distintas partes de un país, en este caso, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente creo que, como mencionábamos, nuestro país es muy amplio y bueno, pues en ese sentido también creo que hay diferentes tipos de herbarios, ¿no? Según lo que hemos documentado, pues existen diferentes perspectivas, ¿no? De lo que persigue como fin o como objetivo un herbario. Pero en este caso estamos hablando de un herbario especializado, ¿no? Que es el de plantas medicinales. ¿Qué significa eso? Sí, normalmente un herbario general obviamente le interesa y su punto de vista va a ser cualquier planta que se encuentre bajo estudio de distintos, cumpliendo distintos objetivos de trabajo. Pueden ser plantas que están involucradas en un trabajo taxonómico, sistemático, ecológico, pero donde no les interesa realmente el uso que pueda tener la planta o la manera en que las personas interactúan con esa planta en un lugar específico. Los herbarios especializados nos vamos a enfocar ya específicamente sobre algún interés en particular de estas plantas, en este caso el herbario del IMSS, va a estar enfocado sobre las plantas medicinales, que es el principal recurso al cual pueden acceder muchas personas, y si bien el objetivo principal va a ser el inventariado de este recurso, también a través del trabajo etnobotánico va a ser intentar entender cómo se da el uso de este recurso. No solo saber cuál es, y aparte, otros objetivos es saber qué especies, asignarles un nombre científico para tener ya este registro de este nombre único que tienen las especies y poder así de esta manera ya tener una certeza en cuanto a qué plantas estamos hablando, porque por nombre popular pueden ser muy variados, una misma especie puede tener distintos nombres populares o distintas especies pueden tener un mismo nombre popular. Eso complica su uso también a nivel ya de población en general. Y ya para trabajos académicos es necesario tener este registro de la especie ya que asigne un herbario. Y como mencionábamos, entonces ya un herbario especializado va a tener específicamente su interés solo una parte de este mundo vegetal que nos rodea y puede haber herbarios solo especializados en plantas comestibles, plantas tintorias o colecciones en maderas. Para nosotros va a ser esta planta que la población mexicana utiliza como recurso terapéutico. Creo que esto que nos mencionas es muy importante en cuanto a el conocimiento popular y el conocimiento académico, ¿no? A lo mejor muchos de los especialistas de la medicina, ¿no? Puede estar en una comunidad y que una planta tenga un nombre y que la haya conocido en otro lugar con otro nombre. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo sería una planta con un mismo nombre popular, pero claro, que pueda ser diferentes especies? Pues una planta muy común para todo el mundo que sea la manzanilla. Creo que todos la conocemos, por lo menos nos hemos tomado una infusión con una bolsita para infusión que venden en cualquier centro comercial y que de alguna manera todos pensamos que la conocemos sin ningún problema. Sin embargo, me acuerdo particularmente de un caso que se dio precisamente en la zona Rarámuri hace muchos años. Unas compañeras trabajaron allá y les hablaron precisamente de una manzanilla, pero que era para la tos. Entonces, obviamente no coincidía mucho el uso que comúnmente para el cual la utilizamos, pero bueno, la manzanilla se usa para tantas cosas. Y finalmente dije, bueno, una más que se tiene registrado, que no es tan común, ¿no? Pero ya cuando fueron con la persona que les mostrara cuál era la planta, ellas esperaban que se las mostrara o comprara de mercado o que estuviese en una maceta en el solar de la casa. Y no, tuvieron que ir adentrándose hacia la parte boscosa, que obviamente estaba en una zona boscosa. Eso ya no estaba coincidiendo con lo que ellas pensaban que puede ser la planta. Ya cuando les muestra la planta a la que esta persona estaba llamando manzanilla, ellas se dan cuenta que en realidad es la planta, o por lo menos para ellas, era la realidad la planta, que en otras partes del país se conoce como gordolobo. Entonces ahí todo ya encajaba. Una planta para la tos, que en otra parte del país se llama gordolobo, ¿no? Entonces, estas confusiones se pueden dar, y si uno también como investigador
va creyendo que ya conoce todo este tipo de cosas y no se adentra también en la cultura local y está atento a cómo se están dando las cosas y cómo están nombrando también las cosas, pues uno puede caer en confusiones también. Pero también en la zona del Pacífico, la zona de Colima, por ejemplo, también existen los manzanillares. Y que uno pensaría que bueno, son áreas de cultivo de manzanilla. No, son zonas boscosas con árboles que de hecho son muy tóxicos y que obviamente no se deben ingerir, pero se les llama también manzanilla a estas plantas, ¿no? Entonces, este es el problema que hay con los nombres populares, que puede crear muchas confusiones y obviamente ahí no podemos recomendar un tecito de manzanilla porque pues, la persona se muere. Entonces, sí, hay que tener siempre muy en claro eso, ¿no? Que las plantas pueden tener distintos nombres populares y el nombre científico para eso nos implica que solo va a recibir un nombre en todo el mundo, lo cual nos va a abrir una posibilidad de certeza en cuanto al uso, pero también nos abre las posibilidades de información. No es lo mismo que entremos a una búsqueda en Internet con manzanilla, que van a aparecer miles y miles y miles, ya con su nombre científico, que sería Matricaria recutita, y entonces eso nos va a limitar ya hacia dónde queremos la búsqueda, ¿no? Y obviamente ya eso va poco a poco centralizando más, ¿no? Pero bueno, para terminar con esto, también el problema son los nombres de los padecimientos, porque a veces nos podemos confundir con los padecimientos, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años en Sinaloa, en la zona Lloreme, Mayo de Sinaloa, me dijeron que una planta en particular era para el resfrío. Entonces, para catarro. Dentro de mi marco cultural, eso es catarro, ¿no? Entonces ya para el catarro, ¿no? Pero ya cuando empieza uno a adentrarse y preguntar, bueno, ¿qué están considerando resfrío? De parte no era resfrío, era refrío, ¿no? Entonces, ya indagando, pues no tenía nada que ver con catarro. Era una erupción de granos en la piel que le llamaban refrío, no resfrío, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso, porque a veces nos pueden recomendar una planta porque es para un padecimiento, pero no sabemos si efectivamente es para ese padecimiento que estamos nosotros considerando, ¿no? Que pasa también mucho con cánceres, ¿no? A veces las personas dicen que es para cáncer, pero a nivel popular hay muchas plantas que se usan para muchos problemas de piel que se les llama cánceres, ¿no? Entonces, no un problema oncológico como tal. Ahorita creo que acaba de surgir una cuestión muy interesante porque a veces se toma una planta, a veces se toman 2, 3 o incluso un conjunto de plantas, ¿no? Vemos que hay algunos ejemplares que tienen más de una especie, ¿no? Eso también me parece que es una particularidad del herbario. Sí, en este caso, sobre todo es cuando se trabaja atendiendo las solicitudes de los servicios de urgencias. Porque si bien dentro del uso de plantas medicinales están las tisanas, son estas agrupaciones de plantas que se usan buscando un mismo objetivo, donde ya están probadas, muchas de estas ya están probadas tradicionalmente por mucho tiempo, como un ejemplo claro sería el té de abango, que es uno de los más utilizados para problemas respiratorios, donde ya las plantas que están involucradas ya sabemos más o menos siempre cuáles van a ser. El problema de esto es que cuando se revuelven o se mezclan varias plantas intentando resolver un problema que no están probadas tradicionalmente, sino que nada más es intentar sumar efectos, es donde podemos caer en problemas de intoxicaciones como tales, ¿no? Y en esos casos, si nosotros elaboramos ejemplares con no solo una especie, sino que son ejemplares de respaldo de un caso de intoxicación en particular, cuando se trata de varias plantas, ¿no? Entonces, si nos llega un material con varias plantas, sí elaboramos un ejemplar con todas esas especies porque están representando, digamos, es el voucher comprobatorio de un caso clínico de intoxicación. Entonces ahí sí los podemos involucrar, ¿no? No todos los herbarios lo hacen porque obviamente el objetivo es precisamente tener la certeza de una especie que está siendo registrada, recolectada en algún lugar. Para nosotros estamos registrando específicamente el caso clínico de la intoxicación, ¿no? Entonces nosotros sí nos podemos dar esa, digamos, libertad por el tipo de herbario especializado que somos, pero no necesariamente todos los herbarios lo hacen. Pues mencionaba hace rato justamente la cantidad de ejemplares que están haciendo, pero ¿cuál es la cantidad de ejemplares? Si nos podía desglosar un poco, digamos, cómo está organizada la colección. En este momento la colección ya está conformada por un poco más de 17,000 ejemplares. Tenemos una pequeña colección de hongos medicinales, que fue una tesis de licenciatura que es de las primeras que se hace ya directamente en campo, en este caso para hongos, porque ya tiene mucho tiempo que no se hacía esto, ya tiene algunos años.
pero tenemos esta pequeña colección de respaldo de esa tesis. Y próximamente no nos ha llegado también una pequeña colección de líquenes medicinales, que precisamente también de una persona, del joven Joshua Antoine, que fue el que hizo estas dos tesis, tanto de maestría como de licenciatura como de maestría. Entonces digamos que esas conforman nuestras colecciones, la gran colección de plantas como tal, con dos pequeñas colecciones anexas, una de hongos medicinales, y en un futuro esperamos tener también la de líquenes medicinales. Y la colección está organizada todavía por el nombre alfabético de familia botánica, que es la manera más fácil de acceder para el usuario que no es especialista en botánica, porque nuestro usuario puede ser un médico, un antropólogo, un sociólogo o incluso público en general que está interesado, y la manera más fácil de acceder es, ya teniendo la familia botánica, acceder de esta manera. Nuevamente, el nombre científico, acceder de esa manera. Porque si lo tuviésemos como un herbario con un ordenamiento filogenético, pues ya que requeriría más atención para poder entrar a consultar la información. Sí. Vemos aquí a nuestro alrededor pues diferentes elementos, ¿no? que están aquí y que al parecer la gente puede verlos, pero aparte de esto, ¿qué otros servicios tiene el herbario? Aparte de lo que son los objetivos principales del herbario, que es este inventario de la flora, este trabajo de identificación y curatoria de la colección, sí llevamos a cabo otras actividades como visitas guiadas, que es una de las principales que estamos desarrollando, donde a través ya se hace una cita para poder dar esta visita, y son grupos muy diversos, desde grupos escolares, que bueno, recientemente por cuestiones aquí de seguridad de centro médico, el ingreso es mucho más restringido, pues solo pueden entrar en este caso menores de edad con acompañamiento de un tutor. Entonces eso ha restringido un poco nuestras visitas, porque no le puedo pedir a chicos de CCH que vengan con sus papás a una visita guiada, ¿verdad? Entonces sí, ya se ha complicado un poco, pero bueno, seguimos abiertos a visitas de público en general, visitas de alumnos de licenciatura, tanto de medicina, enfermería, biología, incluso posgrados también, que donde les planteamos lo que es esta parte del estudio de las plantas medicinales en el país, en el contexto de lo que es la medicina tradicional. Porque a veces confundimos un poco esta parte de lo que es medicina tradicional, lo que es herbolaria, y pensamos que es lo mismo, ¿no? Y realmente aquí es donde les aclaramos un poquito que no. Una cosa es el modelo médico de atención, que sería la medicina tradicional, y que la herbolaria es uno de esos recursos terapéuticos, ¿no? El principal, pero que va acompañado de otros también, que pueden ser animales medicinales, tierras medicinales, aguas medicinales. Y donde nosotros nos enfocamos solo a plantas, ¿no? Bueno, perdón, y también damos talleres. Recientemente nos hemos enfocado más a talleres de plantas tóxicas para que nos solicitan sobre todo las áreas de toxicología específicamente, ¿no? Donde obviamente ya nos enfocamos más hacia esa parte, ¿no? Donde la planta medicinal desafortunadamente sí puede caer en esta situación. Por el mal uso que se te de ella, puede caer en una intoxicación, ¿no? Entonces hay plantas tóxicas per se que hay que conocer, pero también hay plantas medicinales que mal manejadas pueden provocar una intoxicación, ¿no? En ese sentido están relacionadas también con otros entes gubernamentales o hospitalarios y demás. Claro, de hecho nosotros formamos parte de la red toxicológica que existe en el país, que es la red Tomex, donde ellos saben que nosotros existimos y que si tienen alguna problemática causada por una planta, nos pueden llamar y nos pueden enviar la planta para intentar identificarla. Nosotros llegamos hasta cierto límite. Si la intoxicación se da con una planta cuyas estructuras son reconocibles, podemos apoyarlos. Si la planta ya está triturada a polvo, ya nosotros no podemos hacer nada. Para nosotros ya no hay cosas que evaluar. Ya tendría que pasar a otras áreas de apoyo, como sería anatomía vegetal, con los herbarios que pueden tener ese servicio. Nosotros no lo tenemos. Por ejemplo, el herbario de la Fecista Cara sí tiene este apoyo que puede hacer esa parte de analizar un polvo de una planta medicinal, o ya directamente cuando tampoco esa parte es conclusiva, se tendría que entrar ya la parte ya del área farmacológica experimental, ¿no? Bueno, a través de estudios comparados se puede intentar establecer qué especie pudo haber sido, ¿no? Muy bien. Pero nosotros estamos el primer paso en esa posible identificación, siempre y cuando el material lo permita. ¿Cómo esto es el proceso de recolección
y hasta ser parte de una especie o de un ejemplar de herbario. Pues parecería muy sencillo, porque nada más ir por la planta y ya no. Pero en realidad, como estamos hablando de un trabajo que se tiene que realizar con las personas que habitan en un lugar específico, el trabajo etnobotánico siempre va a ser un poco más lento que llegar y colectar una planta para un trabajo botánico en general, ¿no? Luego los botánicos nos critican mucho, que dicen que nosotros nos vamos a tomar cafecito a las comunidades. Es parte del trabajo. Porque efectivamente la relación, se tiene que establecer una relación de confianza con las personas que nos conozcan, que haya esta posibilidad de diálogo y que eso se tarda en establecerse, ¿no? Y ya que esto es, obviamente tenemos acceso no solo a la planta, sino al conocimiento que hay alrededor de la planta. Se tienen que hacer las dos cosas, registrar el conocimiento y colectar la planta. Entonces ya que tenemos las dos cosas, entonces sí ya colectamos la planta acompañados siempre de la persona que nos proporciona la información, porque eso es muy importante para evitar confusiones, por esto que hablábamos de los nombres populares y demás. A lo mejor yo puedo pensar que ya la conozco y no es necesario que me digan cuál es. Y no, aunque sea un nombre de una planta que yo ya conozca, siempre me la tienen que enseñar en campo para que sea la que yo colecte, ¿no? Entonces ya que este proceso ya se dio, y que es el proceso que implica más tiempo, accedemos a la planta, hacemos una colecta botánica tradicional, donde a través de cortar la planta una parte representativa que tiene que tener en lo posible flor y fruto, porque son las estructuras que todavía se usan en los herbarios para determinar la especie, necesitamos iniciar el proceso de secado, que es el proceso de colecta, donde tenemos que colocar la planta entre periódicos y cartones corrugados y después ejercer presión con una prensa botánica para empezar todo este proceso de secado, buscar que la planta se vaya deshidratando poco a poco y que nos quede planita, que es lo que nos interesa para posteriormente hacer un ejemplar de herbario, ¿no? Ya que estamos en ese proceso en campo, si tenemos la posibilidad de en campo empezar el proceso de secado, que hay algunas instituciones que lo pueden hacer, que llevan tanques de gas con sus secadoras para que poder ejercer ahí el secado. Si no, tenemos que llegar al herbario, meterla a una secadora botánica, dejar que se seque la planta, y ya que está seca, se inicia el siguiente proceso, que es identificar el material. Tener la certeza de qué especie es, ya que se identifica la especie, ya entra el proceso ya de elaboración del ejemplar de herbario, que es pegar la planta en una cartulina blanca de cartulina Bristol, 110 kilogramos, que es el mismo material que se utiliza en las escuelas para los trabajos escolares, nada más que es más dura, más rígida, y es lo que le da el respaldo a la planta. Se pega la planta con resistol blanco. Bueno, es el proceso que nosotros hacemos. Hay distintos procesos en distintos herbarios, pero el que se hace aquí sigue siendo el tradicional, que es pegar la planta con resistol blanco. Se cose el ejemplar en los puntos que pueden desprenderse, se pega la etiqueta con los datos de identidad de la planta y los datos de campo, y se registra. Se le pone su número de registro con que va a entrar a la colección, y ya al momento de sellar y registrar, ya forma parte de la colección. ¿Qué datos de campo tendría que llevar? Pues los básicos de cualquier colecta obviamente va a ser en dónde colectamos la planta, a nivel de estado, municipio, localidad. Actualmente ya es mucho más fácil georreferenciarlo. Creo que los celulares han solucionado mucho esto, porque ya tienen muchas aplicaciones con este rango de error que puede tener, pero ya no nos da la georreferenciación. Obviamente, el nombre popular, para nosotros es muy importante el nombre popular de la planta. Si bien la georreferenciación es muy importante, estos datos precisos a lo mejor fue al lado de la casa de doña Chuchita en tal comunidad, es muy importante, porque a lo mejor, desafortunadamente, con el paso del tiempo ya no está la persona, pero la gente sí va a ubicar dónde fue, si llegamos y preguntamos, y esos son datos muy importantes, ¿no? El uso, obviamente el uso es muy importante, porque va a determinar registrar para qué está siendo utilizada la planta. Y esto implica no solo preguntar para qué se está usando, sino que implica el para, cómo, cuándo y dónde. O sea, es preguntar para qué padecimiento se usa la planta, registrar cuál es ese padecimiento, cómo es el padecimiento para tener la certeza de qué padecimiento es. Ya que sabemos para qué es y para qué padecimiento es, el siguiente paso es, obviamente, qué parte de la planta es la que se tiene que utilizar, porque no todas las partes, hay plantas donde se usa toda la planta, hay otras plantas donde solo una parte de ella se usa para un caso en concreto, o hay plantas que son muy plásticas. Una parte se puede usar para un padecimiento, otra para otro, y aparte no la comemos, ¿no? Entonces, por eso el recurso vegetal es tan bonito, porque es muy plástico en cuanto a las posibilidades de uso. Y un ejemplo clásico sería el chote, Palmetiera edulis,
donde el fruto no lo comemos ya curtido, en dulce, la flor se usa para dolor de oído y la raíz para diabetes. Es una misma planta, una misma especie, tiene distintos usos dependiendo de la estructura a que nos refiramos, ¿no? Y aparte, bueno, distintos usos también. Entonces, obviamente, es ¿para qué? ¿Qué padecimiento? ¿Qué parte de la planta? Obviamente, una parte importantísima es dosis, que no hay dosis estandarizadas en medicina tradicional ni herbolaria. Siempre va a ser conforme a la tradición de las personas que lo han utilizado y les ha funcionado. Y a veces eso complica, a veces cuando sale de ese contexto de uso cultural y sale a otro contexto más amplio, a veces es donde se puede provocar problemáticas en cuanto al mal uso de la planta, ¿no? Entonces también la dosis, forma de preparación, porque obviamente hay distintas formas en que la planta puede ser utilizada. Las tres principales van a ser cocimiento, maceración e infusión. Cuando ponemos la planta en agua hirviendo, tapamos y apagamos el fuego. Estamos en una infusión, donde obviamente hay plantas, sobre todo muy aromáticas, que las que utilizamos para este tipo de preparación. El cocimiento, como se entiende, es poner a hervir el agua, ponemos la planta y dejamos que hierva varios minutos hasta obtener un cocimiento como tal, ¿no? Y maceración es cuando ponemos la planta en remojo. Únicamente la planta, la parte utilizada se pone en remojo, sea acuoso o sea alcohólico. Podemos usar aguas para el remojo o alcohol. Alcohol entendido alcohol bebible, ¿sí? O sea, aguardiente. En comunidades rurales va a ser aguardiente, ya en zonas urbanas pues ya podemos ser un poquito así, según el gusto, ¿no? Un tequila, un mezcal, mientras tenga más de 40 grados, funciona muy bien. Normalmente se puede usar, por ejemplo, el cuauhtecomate, que se utiliza, se hace un vino de frutas porque se usa jerez. Entonces, y un ejemplo de una maceración acuosa sería el palo dulce. Normalmente el palo dulce se pone a remojar solo en agua y después es lo que se toma la persona como remedio, ¿no? Lo que luego popularmente le llaman serenar. Luego, exacto, ¿no? Se pone a serenar la planta porque se pone en remojo y al día siguiente se toma, ¿no? Y ya la maceración alcohólica implica más tiempo, normalmente se deja en remojo en el alcohol 1 semana, 9 días, y ya después se puede tomar, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, que son alcoholes que se toman, ¿no? No puede ser alcohol industrial. Claro. Bueno, ya que tenemos ya la planta preparada, ahora tenemos que ver cómo la vamos a utilizar, cómo se va a administrar. Y eso implica que puede ser tomada, untada o pues, distintas formas, ¿no? Va a depender ya de eso. Normalmente unos cocimientos y infusiones van a ser tomados, pero también pueden ser en friegas o en otras prácticas terapéuticas como baños de temazcal, donde se hace un cocimiento de las plantas, pero en realidad se está usando en un baño, ¿no? O en el que tanto estudiaste tú, el chicontis, el baño, el baño ritual, el bautizo ritual, y que es un baño en agua, donde obviamente es el cocimiento el que está usando para bañar al niño, ¿no? Como bautizo tradicional. Entonces, por eso es tan importante preguntar cómo lo vamos a usar, porque no necesariamente todas las plantas se toman, ¿sí? Se untan o se sahuman, en fin, pueden ser distintas formas, ¿no? Y aparte, tenemos que preguntar si hay alguna cuestión ya identificada que la planta nos puede hacer daño. O si la puede tomar una mujer embarazada, un niño, porque hay plantas que no podemos dar a niños. O en ciertas cantidades mínimas. Entonces, esas particularidades del uso de la planta que es importante conocer, ¿no? Creo que justamente retrata al herbario como este ente que conlleva, pues, al finalmente, o sintetiza las dos cosmovisiones médicas, ¿no? Sobre todo de los pueblos y a través de, pues, digamos, el tamiz de la taxonomía, de la etnobotánica, que son, pues, áreas de la ciencia. Y en ese sentido, ¿hay alguna publicación que haya hecho el herbario justamente como para abordar estos temas? Sí, hay publicaciones que en este momento se hicieron ya hace algún tiempo, no se pueden ya conseguir tan fácilmente, pero ya está en proceso de que el instituto sí las pueda ya subir ya en forma de PDF. Ya desde el año pasado se empezó este proceso de digitalizar para que las personas puedan acceder ya sea en la página aquí de investigación o de aquí de las más áreas de difusión. Todavía no tenemos claro dónde va a ser, pero que sí las personas puedan tener acceso a ellas. Sí hay varias publicaciones, desde un primer libro que fue el que hizo la maestra Miguel Aguilar, que fue la fundadora del herbario y con el que realmente se ingresan aquí al IMSS en su momento, que fue el de Plantas Tóxicas de México, que es un libro ya casi de colección. A veces se encuentra por ahí en libros de viejo. Si lo encuentran por ahí, cómprenlo porque es muy difícil conseguirlo. Sí.
Posteriormente se hizo un catálogo con 5,000 ejemplares, con el registro de 5,000 ejemplares de la colección. Pues se publicaron 2 libros en combinación con el programa, en su momento IMSS, lo que fue IMSS Coplamar originalmente y que ha ido cambiando de nombres, es que ha sido Solidaridad, Bienestar y no Solidaridad y ahora Bienestar. En los años 90 se hicieron 2 libros con ellos, pero son muy importantes porque fueron obras pensadas para que estuvieran en las clínicas de campo del IMSS, en ese momento Solidaridad me parece que era, ¿no? En los 90. Para que así el médico que llegase a las clínicas de campo tuviese por lo menos la mínima información de un recurso terapéutico que los que iban a ser sus pacientes, los habitantes de esas comunidades, tenían conocimiento y iban a estar en contacto de un recurso que para lo más seguro que para él no tenía sentido, ¿no? Porque en su formación universitaria no le habían dado esta información. Entonces, que llegara a la clínica, que encontrara en la pequeña biblioteca que tenían ahí un libro de plantas medicinales del país, que ojalá se interesara y que revisara, porque muchas de esas iban a estar ahí en su consulta cotidiana surgiendo, ¿no? Y a partir de ahí se han publicado algunos artículos ya más técnicos, y más recientemente ha sido un libro conmemorativo el año pasado de los 80 años del instituto, que el área de cultura editó, con los acervos del instituto, donde obviamente entran los acervos artísticos, de murales, esculturas, pinturas, que conserva el instituto, el acervo documental, que es el archivo histórico del instituto, y el herbario IMSS como una colección. Si bien es una colección científica, también entra como una colección cultural, porque de alguna manera estamos preservando parte de esta cultura médica que los mexicanos poseemos, que puede ser más particularizada de algunos grupos originarios, pero que finalmente estamos resguardando parte de ese conocimiento, ¿no? Entonces también es una colección científica, pero a la vez una colección cultural, digamos, de esa manera, ¿no? Y vamos a hacer el más reciente y que también va a estar con la posibilidad de estar consultado en línea próximamente, porque también es una edición un poco cerrada, pero que sí también va a estar la posibilidad de consultarse en línea. Y donde hacemos un pequeño recuento histórico de lo que ha sido el herbario, ¿no? ¿Alguna cuestión que quisiera socializar con el público? Pues más que nada, pues agradecer su interés por visitarnos, porque se conozca un poco más el herbario de plantas medicinales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Invitarlos a que nos conozcan ya físicamente. Estamos abiertos de lunes a viernes, en horario de atención al público, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Nosotros estamos un poquito más de tiempo, pero obviamente es el horario que centramos solo para atención de los posibles visitantes, ¿no? Y que estamos a sus órdenes, que es un esfuerzo que tiene el Instituto de Investigación de un recurso muy importante y que va a ser muy importante sobre todo porque creo que cada vez se está focalizando más la atención social sobre esta área que ha sido a veces con vaivenes de interés sobre la medicina tradicional en México, ¿no? Hay como que en una oleada surge, en otra oleada como que se olvida, pero que cada vez es más importante porque va a formar parte de un derecho ya, por lo que tengo entendido, hay algunas iniciativas de ley donde se impide que se incorpore la medicina tradicional como un derecho constitucional de los grupos originarios. Pues obviamente esto va a implicar una mayor presencia, una necesidad de las instituciones de salud de acercarse a conocer qué cosa es esto de la medicina tradicional, porque lo van a tener que incorporar en sus servicios de atención, ¿no? Entonces, en un futuro que obviamente esperemos que sí se dé y que esto va a ser muy importante para que realmente tengamos un sistema de atención intercultural, que yo no sé qué tanto es todavía factible, esto tan manoseado a veces de la interculturalidad en salud, pero que bueno, que finalmente la intención original creo que es esa importante, ¿no? Que se pueda prestar estos servicios con esta visión a quién van dirigidos. Y no solo en grupos originarios, que obviamente es donde está focalizando más, pero también en grupos mestizos, donde también tienen sus particularidades, o otros grupos que finalmente tienen otras necesidades también de atención que también tendrían que ser valoradas, ¿no? Entonces, el herbario está aquí en el Centro Médico Nacional. Nosotros estamos físicamente en el sótano de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Avenida Cuauhtémoc 330, esquina Avenida Cuauhtémoc con Baja California. Para poder acceder al herbario es por la entrada principal, sale uno del metro, ahí pueden entrar, porque como les decía, nuestro sistema de vigilancia es mucho más estricto recientemente, entonces es la puerta de que nos han autorizado para que las personas puedan entrar para visitar el herbario.
Muy bien. Pues invitados, en verdad es un placer estar aquí en la colección. Vieron que pues estamos ante un verdadero experto de la medicina tradicional, de la etnobotánica y particularmente la etnobotánica médica. Pues a nombre de la Secretaría de Salud, muchas gracias y bueno, pues como lo hacemos, pues agradecerles también a ustedes el tiempo que nos han acompañado y pues Tlaxcamati, Tlazocamati, Tlaxtlahuimillac.